Ya estamos de regreso en Foro TV y vamos a analizar el reportaje Matar en México, impunidad garantizada, publicado en coautoría por el reportero Paris Martínez en Animal Político. En México es fácil matar y nunca pisar la cárcel. Por cada 100 casos de asesinato, solo en 5 se condena a un responsable. Animal Político señala que esclarecer un homicidio en nuestro país es una excepción y no la regla, por lo que al ritmo en que trabaja el sistema de justicia mexicano, tomaría 124 años resolver los casos impunes. Animal Político revisó cómo funciona cada eslabón en la investigación de un homicidio y la conclusión es clara: en México se mata porque se puede. Y a la cárcel llegan los inocentes que tuvieron la mala suerte de toparse con un judicial urgido de detener a alguien, o los culpables que fueron tan descuidados que un fiscal se topó con ellos. Para abundar en este asunto se encuentra con nosotros Paris Martínez, reportero de Animal Político y coautor de esta investigación. Buenas noches, Paris. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué te encuentras, Paris? ¿Cómo se realiza esta radiografía? Porque finalmente eso es la radiografía de la forma del estado en el que se encuentra toda esta estructura dedicada a investigar los crímenes, los asesinatos, para ser específicos. Bueno, pues el ejercicio que hicimos constó de 2 fases. Una, el análisis de las estadísticas de víctimas y de sentencias condenatorias y víctimas señaladas en esas sentencias condenatorias, y por otro lado hubo un amplio rastreo con profesionales de la cadena de investigación, peritos, ministerios públicos, agentes de investigación e incluso policías preventivos, para intentar retratar cuáles son las distintas realidades que ellos enfrentan para poder pues llevar adelante su trabajo hasta donde lo logran. Hicimos también un recuento y un análisis de las estadísticas existentes acerca de presupuestos y insumos para la labor de investigación. Vamos, lo que puede concluirse es que México es un país no solamente afectado por la corrupción y la ineficiencia, que quizá podrían ser las principales o las primeras razones a las que un ciudadano podría atribuir que las instituciones no funcionen. Lamentablemente no es solo eso, el problema es mucho más complejo. Aun si utópicamente nuestro país no tuviera corrupción y hubiera la más óptima capacitación del personal de los sistemas encargados de seguridad pública y procuración de justicia, lamentablemente ese personal no sería suficiente en términos de recursos humanos, y no tendrían tampoco las herramientas, ni siquiera las mínimas, como no las tienen, para poder realizar una investigación, como no las tienen. Lo que, bueno, no solamente llama la atención, me parece lo que es una gran virtud, la principal virtud de esta investigación, es que los números están, lo que nos dicen los números está respaldado por los testimonios de quienes tienen que sufrir al trabajar en este sistema tan descuidado, tan abandonado, ¿no? Que también nos refleja unas múltiples realidades, pero todas en sentido negativo. Así es. Por ejemplo, hay en la gran mayoría de los estados del país, solo 3 estados se salvan, de hecho, el promedio de patrullas disponibles para que peritos y policías de investigación salgan a campo a realizar investigaciones es de una patrulla por cada 4 elementos. ¿Esto en qué se traduce? Más allá del dato duro. Hablando con un policía de investigación de la Ciudad de México, él nos explicaba, bueno, tenemos una patrulla para 4 elementos. Eso quiere decir que 4 elementos tenemos que salir a hacer el trabajo de los 4. No puede salir cada uno a hacer su investigación al mismo tiempo, claro, porque pues solo hay una patrulla, ¿no? Entonces tienen que ir los 4 juntos a hacer las distintas diligencias, acompañándose. Entonces, patrullas para las que ellos deben pagar la gasolina, las refacciones, ¿no? Y eso nada más es para movilizarse. Exacto. Lo mismo pasa con las computadoras.
Exacto, bueno, acá ustedes reportearon muy acertadamente el caso de los ministerios públicos del Estado de México, que es un caso que también recuperamos nosotros, sobre cómo ellos, para poder sacar adelante la carga de trabajo y el rezago que tienen, tuvieron que llevarse sus computadoras personales al trabajo. Y lo peor fue que cuando denunciaron públicamente esta situación, la orden que recibieron fue que tenían tajantemente prohibido volver a llevar sus computadoras al trabajo. Entonces, bueno, esa medida no resolvió nada, ¿no? Porque los volvió a dejar sin las herramientas mínimas y básicas. Estamos hablando del Estado de México, que es un estado que no debería, por su magnitud económica, hay ejemplos dramáticos. Por ejemplo, Sinaloa, su capital, ni siquiera su capital cuenta con ambulancias para recoger cadáveres. O en Oaxaca, ¿no? Donde las funerarias mandan a su gente para que recojan los cadáveres y hacen el trabajo de la autoridad. Exacto, bueno, Oaxaca, el ejemplo es todavía más dramático, porque en Tuxtepec, que es la segunda ciudad de mayor importancia en Oaxaca, no hay morgue. Entonces, un cadáver recuperado de una escena del crimen se va directo al panteón municipal. Y ¿eso qué nos dice? Bueno, que en la investigación de ese cadáver, del asesinato de esa persona, no pasó ni por el mínimo básico de revisar al cadáver, ¿no? Y ver si había elementos de investigación. En uno de los primeros, en el segundo texto, tengo entendido, inicia con un testimonio de una funcionaria de Nayarit. Exacto. Y ahí también es interesante, porque en Nayarit, vamos, tienen pocos recursos, pero tecnológicamente tienen ciertos recursos adecuados, ¿no? Pocos, pero adecuados. El problema es que los tienen abandonados. Exacto. No se pueden utilizar. Hay un microscopio, ¿no?, de alta tecnología para poder analizar el ADN de las personas, que no se puede usar. Nayarit tiene un año sin poder hacer identificación de cuerpos de personas asesinadas que son localizadas sin algo que permita saber cómo se llamaban, en dónde vivían, etcétera. Cuerpos no identificados. Bueno, tienen más de un año en Nayarit sin poder identificar un solo cuerpo, porque el secuenciador de ADN se descompuso hace un año. Pero en realidad el drama es mayor. El laboratorio de genética de Nayarit solo cuenta con un aparato funcional, que es un refrigerador de cocina. Como el que tenemos en cualquier casa. Exacto. Dime tú. ¿Están guardadas ahí las muestras? Ahí están guardadas las muestras, pero ¿qué especialista, por más capacitado que sea, podría identificar podría hacer un análisis de ADN si su única herramienta es un refrigerador? Pues nadie, ¿no? Estás abandonando la investigación. Exacto. Y tiene que ver todo lo que hay detrás en Nayarit, porque recordemos que el ex encargado de la seguridad del Estado está detenido en Estados Unidos por coludirse con el crimen organizado. Mira, por supuesto que tiene que ver. Hay que recordar que Nayarit hasta 2017 tuvo un fiscal. De 2013 a 2017, un fiscal que al mismo tiempo por lo menos está acusado de haber sido fiscal y capo de la droga. Es correcto. ¿No? Y que antes ya había ocupado cargos municipales. Exacto, relacionados con seguridad pública. Sí tiene que ver, por supuesto, la violencia en Nayarit, de hecho, explota con la captura del exfiscal, es decir, pues al ser él el que controlaba la actividad delictiva y el narcotráfico, pues tenía muy controlada la plaza, ¿no? Al irse él, la plaza se desorganiza y estalla la violencia. De hecho, Nayarit registró de 2016 a 2017 300 homicidios más que el año anterior. Sin embargo, esa no es la única explicación. Es decir, no se puede atribuir solo al ejercicio de un funcionario o de una administración los rezagos que se han acumulado. Nayarit sigue siendo el ejemplo. Hace 18 años adquirieron refrigeradores para almacenar cuerpos de manera adecuada que pudieran seguirse investigando luego de ser levantados de la escena del crimen. Bueno. Los adquirieron hace 18 años, nunca los pusieron en marcha, se pudrieron y ahora están recolectando fondos para intentar recuperar esos refrigeradores.
El aparato del que tú hablabas hace un momento, igual en Nayarit, es un aparato que permite rastrear armamento en bases de datos nacionales y extranjeras. Es decir, que si yo soy un investigador y en una escena del crimen encuentro un arma o un casquillo, puedo investigar si esa arma o el arma que disparó ese casquillo se ha utilizado en otros delitos en mi estado o en el resto de los estados del país, o incluso en Estados Unidos, en España, pero en si otros no lugares. se utiliza, Ese aparato de nada costó sirve. $1 millón en 2013 y de 2013 a la fecha ni siquiera fue conectado. está ya arrumbado. Su única labor ha sido acumular polvo. Paris, tenemos poco tiempo, pero a ver, el tema es muy importante. ¿Cuál es el gran problema? Hay falta de elementos técnicos, hay falta de herramientas, pero también hay falta de personal, hay falta de material y hay negligencia. Así es. Mira, lo único que quizá no ha faltado en todo este proceso degenerativo ha sido dinero. Entonces, todos estos problemas no se han dado por falta de recursos. Recursos se han inyectado muchísimos. Lo que hace falta quizás sea inteligencia en la aplicación de esos recursos, precisamente para ampliar la base de personal con la que se atienden estos problemas, porque efectivamente hay un rezago amplio. Vamos, en Oaxaca, el año pasado hubo 14 peritos criminalistas para investigar más de 1000 homicidios. En Guerrero es terrible. Exacto. Entonces, se necesita mucho más personal del que se tiene y recursos hay. Recursos económicos para pagar ese personal. Se necesita mayor capacitación. Recursos hay para capacitarlos. Se necesita más equipo. ¿Y a dónde Recursos se va hay todo para ese dinero? adquirirlo. ¿Nos deben de explicar? Hace falta transparentar el uso de los recursos públicos en procuración de justicia. Se ha inyectado mucho dinero y se ha ampliado también la inversión en seguridad pública, pero en procuración de justicia no. Entonces falta aplicar los recursos que ya se tienen con mayor inteligencia y hacer una política de Estado de largo plazo, pues, ¿no? Que permita enfrentar este problema, porque la administración que venga, sea quien gane la presidencia, difícilmente va a poder resolver un problema que tiene décadas. Es un tema que además se va acumulando, cada vez van a tener más carga de trabajo. Se está poniendo peor. Sí. Este mes rompimos récord de violencia respecto del anterior, pero récord histórico respecto de todos los meses anteriores. Como desde los que empezó venimos el rompiendo conteo. desde hace un par de años. Ajá, Claro. este año fue el más violento que el año anterior. Entonces, la cosa no está bajando, ¿no? No estamos en la cresta de la ola y a punto de descender. La ola va a seguir creciendo, ¿no? Y no lo sabemos. Exacto. Muy bien, Paris, pues desafortunadamente el tiempo es corto, pero el reportaje ahí está. Mañana aparece la última entrega de 4, ¿no? Así es. En Animalpolitico.com. y ahí estaremos pendientes con estos testimonios que vale la pena retomar. También se habla y también se toman testimonios de víctimas que tienen que hacer el trabajo que no hace la autoridad. Felicidades por el trabajo. Terrible la situación que ustedes se encuentran y que ustedes retratan. Muchas gracias. Vamos a estar dándole seguimiento. Gracias, Paris. Hacemos una pausa y regresamos con el consejero del INE, Ciro Murayama. Con él vamos a analizar cómo se debe votar y el uso de los materiales electorales en la próxima jornada del 1 de julio. Regresamos en un momento más.